Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estimados alumnos y alumnas de la clase procesal laboral. Bienvenidos, deseándoles una buena estadía y cuidado en su salud. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy, en donde quedamos. Según el contenido programático, si ustedes recuerdan, pues vamos a tratar la unidad 2 y básicamente la unidad 3 en lo que alcancen el día de hoy. Vamos a iniciar con el tema de la conciliación, los efectos jurídicos, en qué recordar conceptos sobre qué se trata la reclamación administrativa específicamente para ello. Para los efectos pertinentes nos vamos a ayudar precisamente de algunos artículos que consagran la conciliación en materia procesal. Acordémonos que en materia procesal laboral, pues se analizan varios aspectos. Primero, los efectos jurídicos. Les reitero, por favor, sacar para las clases, como siempre les he anunciado, pues el código de procedimiento laboral para los efectos pertinentes. Para los efectos pertinentes, miremos el artículo 53 de la Constitución Nacional, que consagra precisamente consagra la conciliación. El artículo 53 de la Constitución Nacional nos indica, entre otros aspectos, que eso es uno de los principios fundamentales del derecho laboral, la conciliación. Acordémonos la importancia de ese artículo. Nos dice el artículo de la Constitución Nacional, veámoslo, que dice lo siguiente. Artículo 53. Dice así: el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. Paremos ahí. Mire que ese artículo 53 ya consagra la obligación del Congreso de expedir un Estatuto del Trabajo. Cuestión que hasta el momento pues el Congreso no ha entrado a elaborarlo, precisamente porque el tema laboral encierra muchos intereses económicos que han impedido que en todo este momento, desde la Constitución del 91, nuestra Constitución ya ordenaba al Congreso pues que expidiera el Estatuto del Trabajo y que las bases de ese Estatuto del Trabajo, entre otros principios fundamentales, está la conciliación. Por eso lo traigo a colación, el artículo 53 de la Constitución Nacional, donde nos desarrolla y nos indica que la conciliación es un principio fundamental de nuestra Carta Magna. Además, se mencionan el artículo 19, 22 y 77 del Código de Procedimiento Laboral. Luego, si yo les pregunto en algún quiz, algún previo, en qué normas está consagrada el derecho a la conciliación o la conciliación en materia laboral, las respuestas son estos: el artículo 53 de la Constitución Nacional, el artículo 19, 22 y 77 del Código de Procedimiento Laboral. Por favor, saquemos nuestro código, procedimiento, las herramientas de trabajo, como yo siempre he dicho, y busquemos esas normas. Inicialmente miremos el artículo 19. ¿Qué dice el artículo 19 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social? Dice lo siguiente, leámoslo. Artículo 19. Oportunidad del intento de conciliación. La conciliación podrá intentarse en cualquier tiempo, antes o después de presentarse la demanda. Fíjense cómo el Código de Procedimiento Laboral permite que la conciliación se pueda intentar inclusive antes de intentar la demanda. Pero acordémonos en este aspecto, como lo vimos en clases pasadas, que la conciliación no es un requisito de procedibilidad. Acordémonos de ello. Que en materia de conciliación hablamos de reclamación administrativa, de que trata el artículo 6 del Código de Procedimiento Laboral, que es diferente, ¿no? En materia de familia, por ejemplo, se va a intentar, como les decía yo, se va a intentar una demanda de alimentos antes de demandar por alimentos a alguien. La ley no indica que debemos intentar la conciliación, o sea, el requisito de procedibilidad. De tal manera que si un juez, ustedes demandan por alimentos y el juez dentro de la demanda observa que ustedes no han intentado la conciliación, la inadmite, la rechaza por faltar el requisito de procedibilidad. Cambio en materia laboral, no. Yo les decía en clases anteriores que la conciliación en materia laboral no es un requisito de procedibilidad.
que se puede intentar la conciliación, como lo dice aquí el artículo 19, nos lo está diciendo, la conciliación se puede intentar antes. Rememoremos que cuando hablábamos del aspecto administrativo y hablábamos allá por aquel momento de la inspección de trabajo, yo les planteaba el ejemplo de que si ustedes como trabajadores eran despedidos, ¿era obligatorio primero ir a una audiencia de conciliación antes de demandar? La respuesta era que no. Y que a pesar de que la respuesta es no, no es necesario. Yo les decía que de todas maneras, por estrategia litigiosa, era importante intentar ante el Ministerio del Trabajo pues la conciliación. Pero no es obligatorio, por supuesto. Ahora, el artículo 22 también nos consagra la posibilidad de conciliación. Y esta se utiliza mucho en los procesos laborales. ¿Qué dice esa norma del artículo 22? Recordemos. Dice, conciliación durante el juicio. También podrá efectuarse la conciliación en cualquiera de las instancias siempre que las partes de común acuerdo lo soliciten. Ocurre y pasa que a veces las partes inician la demanda. E inclusive ahí ya está contestada la misma demanda. Pero las partes dentro del proceso llegan a un acuerdo. No el acuerdo, no la conciliación que vamos a ver del artículo 77, que vamos a explicar ahora a continuación, sino que pasada esa conciliación, las partes dicen, oiga, señor juez, estamos interesados en terminar este proceso, vamos a conciliar. Entonces, normalmente, eso ocurre. Esa conciliación se puede llevar a efectos siempre y cuando no haya habido todavía sentencia definitiva. Es decir, las partes, después de inclusive esa primera audiencia del artículo 77, que ahora paso a explicarlo de una manera más pormenorizada, las partes pueden decirle, señor juez, ya llegamos a un acuerdo, y entonces uno como juez cita audiencia especial del artículo 22, donde las partes manifiestan que ya llegaron a este acuerdo, se la presentan al juez, el juez estudia la conciliación, le da su aprobación y da por terminado el proceso. Lo archiva. Entonces es una posibilidad legal de poder dar por terminado el proceso laboral. El otro tema en un estadio procesal donde se puede presentar la conciliación es el artículo 77. Miremos qué dice el artículo 77 del mismo Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social. Dice lo siguiente. A ver. Aquí está. Artículo 77. Y mire cómo la llama. Audiencia obligatoria de conciliación, decisión de decisiones previas, saneamiento y fijación del litigio. Acuérdense en este momento cuando yo les explicaba a ustedes cuáles son las etapas procesales de un proceso ordinario de primera instancia. ¿Se acuerdan? Que inclusive, si no estoy mal, en el previo fue uno de los puntos, en el primer corte. Y la respuesta de ustedes eran sí, bueno, colocamos demanda, contestación, y ahí conciliación, decisión de decisiones previas, saneamiento, fijación, etcétera, etcétera. Pues en esa primera audiencia, en un proceso ordinario de primera instancia, pues es posible, y lo primero que se intenta es la conciliación. O sea, si en esa etapa procesal denominada conciliación las partes llegan a un mutuo acuerdo, pues el proceso termina, se archiva y hasta ahí llega la cuestión. Entonces digamos que es otro de los efectos jurídicos que tiene la conciliación del artículo 77, que en procesos ordinarios de primera instancia, y también habría que agregar los de única instancia también, pues da como resultado que el proceso se archiva, se termina. Muy bien, esto en cuanto al tema de la conciliación. Veamos el siguiente tema, y es el artículo 6 del Código de Procedimiento Laboral, que yo en varias oportunidades le he hecho tanta mención, y ya lo he explicado. Acuérdense cuando expliqué la diferencia entre requisito de procedibilidad y agotamiento de la reclamación administrativa. Recordamos que conforme el artículo 6, cuando usted demanda al Estado o a unas entidades que ese artículo menciona, ¿sí se acuerdan? Miren el código. Cuando dice artículo 6, artículo 6 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social, sí, no lo estoy encontrando, que habla que cuando se demande a la nación, las entidades territoriales o cualquier otra entidad de la administración pública, se puede
hacer, o se hace, o se debe hacer, al agotamiento de la reclamación administrativa. Y que decíamos, ¿en qué consiste la reclamación administrativa? Y eso es una buena pregunta para algún juicio. ¿En qué consiste la reclamación administrativa? El mismo artículo 6 nos lo dice. Si ustedes están en este momento mirando el código, su código de procedimiento laboral, dice, consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido. O sea, la reclamación administrativa, cuando se demanda a esas entidades, ejemplo, se demanda a Colpensiones, usted va a demandar a Colpensiones, antes de iniciar la demanda debe agotar la reclamación administrativa de este artículo 6 del Código de Procedimiento Laboral, que no es otra cosa que pasarle una carta a Colpensiones y diga, oiga señora Colpensiones, págueme la pensión de vejez, por ejemplo. Ese solo escrito, con ese solo escrito usted ya está agotando la reclamación administrativa, de tal forma que si la entidad, por ejemplo en el caso que estamos analizando, Colpensiones no cancela, no paga su pensión, usted puede iniciar un proceso ordinario laboral de primera instancia, que es un proceso pidiendo usted la pensión, pongamos el ejemplo, una pensión de vejez. Pero previamente el juez, cuando usted presenta la demanda, el juez va a analizar, oiga, este señor de abogado agotó la reclamación administrativa, está el escrito. Por eso es importante que tengan en cuenta eso. Cuando ustedes demandan a esas entidades de que trata el artículo 6, pues deben agotar la reclamación administrativa. Entonces digamos que ese es los aspectos importantes que hay que tener en cuenta dentro del agotamiento de la reclamación administrativa. Básicamente en que ustedes recuerden que no es un requisito de procedibilidad, que es distinto. Porque acuérdense que cuando hablamos del requisito de procedibilidad, hablamos de la conciliación, de intentar antes la conciliación, en caso de familia o civil. En materia laboral no hay que conciliar antes para iniciar la demanda laboral, no. Lo que sí tienen que es, cuando se trata de demandar a estos entes de la nación, o sea, todo lo que dice el artículo 6, todas esas entidades, usted sí debe pasar un escrito reclamándole. Eso se llama agotar la reclamación administrativa. Muy bien, eso en cuanto, espero que les haya quedado claro ese aspecto. Ahora vamos entonces a continuar, con, muy bien, el siguiente tema enunciado es el de la demanda. Miremos entonces qué tenemos sobre ese tema. El artículo 25 del Código de Procedimientos Laborales y Seguridad Social nos indica cuáles son los requisitos que debe tener toda demanda. Entonces ustedes en su código, que lo deben tener allá a mano, pues verifican que hay 10 numerales que se deben cumplir para que el juez, cuando entre a estudiar la demanda que ustedes presenten, pues analice si ese reúne o no reúne los requisitos. Sobre este tema yo siempre les he dicho a ustedes en clase que el código, acuérdense de eso, el código es una guía. A veces uno se sale un poquito de lo que dice acá porque a veces las circunstancias así lo exigen. Yo más adelante les explicaré y van a entender el por qué les estoy diciendo en este momento eso, de que no siempre es como dice aquí. Es más, hay actuaciones donde uno realiza frente al tema de si admite o no admite una demanda que no están aquí, pero que se hace en la vida real. Ahora lo vamos a ver, le pongo ese ejemplo. Por ahora, otro aspecto importante que deben tener en cuenta cuando ustedes analicen el artículo 25, que no necesariamente en ese orden del 1 a 10 que debe ir una demanda. No, de hecho mire que, bueno, el numeral primero se dice la designación del juez, segundo el nombre de las partes, ahí a veces lo colocan, a veces no. El numeral cuarto, por ejemplo, dice el nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial. Generalmente una demanda se coloca al final. Lo que quiero decir es que no necesariamente tiene que ir en ese orden, pero sí deben cumplirse con cada uno de los requisitos que dice ahí. Veamos entonces un ejemplo de una demanda, que se las traigo para que la vean. Esta, por ejemplo, es una demanda. Toda demanda, como lo dice el numeral primero que ustedes están mirando, dice la designación del juez a quien se dirige. Es decir, cuando llega el cliente a su oficina de abogado, le plantea el caso, ustedes primero tienen que tener ya el criterio para saber, oye, ¿de qué me está hablando este señor?
si es una cuestión de familia, si es una cuestión civil, si es penal o es laboral. Una vez que usted determina, bueno, es laboral, usted debe saber a qué juez, ante qué juez debe usted iniciar, pues hacer su demanda, ¿cierto? Yo les pregunto a ustedes una cosa. Cuando llegue el cliente, su cliente, a su oficina de abogado, y él le da la información que requiere para iniciar un proceso ordinario laboral, y le dice, bueno, no, es que yo trabajaba para esta empresa. Ah, listo, te anota. Ah, muestre los documentos. Y usted como abogado, después de hacerle firmar poder y de hacerle firmar contrato de prestación de servicio, acuérdense de eso, nunca vayan a trabajar ustedes sin haber firmado primero un contrato de mandato, porque generalmente corren el riesgo o que lo denuncien porque es falso lo que usted está diciendo en la demanda, o no lo asesoró bien, o no tiene colegas cómo cobrarle los honorarios a su cliente, porque al final el cliente no le quiere pagar, entonces usted cómo hace y cómo demuestra que así había un contrato de mandato. Entonces, una vez hecho eso, cuando usted ya tiene la demanda, les pregunto, ¿ustedes para dónde cogen? Con todos los documentos, con todos esos documentos ya realizados su demandita. ¿Para dónde creen ustedes que deben llevar esa demanda? La deben llevar, bueno, vámonos al juzgado laborales, nos vamos para juzgados laborales, es una demanda laboral de primera instancia, entonces vámonos para un juzgado laboral y en cualquiera. No, ustedes deben saber que cuando usted tenga su demanda, lo que tienen que hacerla es llevarla a la oficina de reparto. En Bogotá, es allá en la 10ª, donde queda la oficina de reparto, para el caso de Bogotá. Para el caso de Zipaquirá, pues no tiene sino un juzgado y pues hay que llevar el juzgado único de Zipaquirá, aunque lo llaman primero laboral de Zipaquirá, pero no hay sino ese. Así es, así está establecido. Entonces ustedes, si es para Zipaquirá, ustedes tienen que llevarlo a Zipaquirá. Pero si es en Bogotá, el cuento, ustedes tienen que llevarlo ese a la oficina de reparto. Porque si a ustedes se les ocurre decir, voy de mi juzgado, de mi oficina de abogado, muy contento con mi demandita hecha, y me voy para el juzgado 15 y lo llevo al juzgado 15, el juez va a decir, bueno, esto no ha entrado en reparto, devuélvase a la oficina de reparto, lo que primero le van a decir. Y ahí usted ya está perdiendo tiempo para que el proceso le salga rápido. Entonces, lo primero que tienen que saber es, en el caso de iniciar una demanda en Bogotá, por lo menos, tiene que llevarla a la oficina de reparto, allá en la 10ª. Si ya en la oficina 10ª, allá ustedes le van a recibir el documento, se lo van a recibir y le van a decir de una vez, quedó en el juzgado 25 laborales del circuito de Bogotá, allá donde estoy yo laborando actualmente. ¿Sí? Entonces, allá, y listo. Entonces usted ya como abogado, sabe que usted tiene que irse a las 25 laboral a preguntar por su proceso. ¿Qué hacen los juzgados todos los días? Un funcionario del juzgado, que normalmente es el citador, va todos los días, generalmente al mediodía, a la oficina de reparto. Ya en la oficina de reparto le dice, oiga, usted viene el 25, mire, todas estas demandas le atribuyeron a usted, esta tutela, estos procesos ordinarios, y dentro de eso va su proceso. Ese funcionario se lleva su demandita al juzgado 25. Y ese citador, normalmente es el citador que le pone esa función, él empieza primero a foliarlos, a ponerle nombre, mire, proceso ordinario laboral, demandante tal, demandado tal, folio tal, 25 folios, los enumera uno por uno y le pone nombre al proceso. El proceso 135 de 2020. Entonces, cuando usted va al juzgado a preguntar por su proceso, oye, aquí según el reparto, mi demandita quedó aquí en el 25. Le van a decir a usted, sí, aquí está, apunte, doctor, proceso 135 de 2020. Esa es la referencia, ese es el número de su proceso. Y usted cada vez que vaya a preguntar por su proceso, es conforme al número de la referencia. Por eso tengan muy pendiente, muy al tanto de cuál es el número radicado para poderlo preguntar en lugar y le den información. Entonces ahí usted ya sabe, mi proceso quedó con el 135-2020. ¿Qué hace luego? ¿Qué pasa luego en ese juzgado con ese documento que ya tiene nombre radicado? El juez entra a analizarlo si reúne o no los requisitos del artículo 25, que es el tema que estamos viendo en este momento. Es decir, si reúne los requisitos que estamos explicando, ¿cierto? ¿Cuál es el primero? Juez laboral. Dice el artículo 25, recordemos, dice lo siguiente.
en la designación del juez a quien se dirige. Aquí en el ejemplo, dice: señor juez laboral del circuito de Bogotá, reparto. Acuérdense siempre que deben colocar esta palabra, reparto. Y les traigo este modelo para que este sea la guía con el cual ustedes van a traerme una demanda. Entonces, desde ya les digo, para la próxima clase, ustedes tienen que ya haberme traído, bueno, virtualmente hablando, porque ahora estamos virtualmente hablando, haberme enviado a mi correo, que ustedes ya saben cuál es mi correo, ahora más adelante les recordaré el nombre de mi correo, enviarme esa demanda. Y esa demanda ya la voy a calificar. ¿Se acuerdan que les puse al comienzo del semestre, tráiganme una demanda, pero no les califiqué el contenido? Es decir, no les califiqué si estaba bien hecha o no. Pues en esta ocasión sí voy a verificar si está bien hecha o no la demanda. Entonces, para poder calificar la demanda bien desde un comienzo, ustedes tienen que... Ahora, la demanda ustedes la inventan. Aquí hay un ejemplo de juez laboral del circuito de Bogotá, pero a mí me han traído, me acuerdo, hay personas que traen juez municipal de pequeñas causas laborales de Bogotá, juez de Zipaquirá, juez de... así, pero que sea una demanda laboral, por supuesto, y dirigido, y tengan en cuenta el organigrama judicial. ¿A qué me refiero? Ustedes no me vayan a traer por ningún motivo, por ejemplo, una demanda dirigida al juez laboral de Cajicá. Empiezan mal, porque Cajicá no tiene jueces laborales. Tengan en cuenta eso. Ojo con ello. Miren el mapa. En la página de la rama judicial está establecido en qué municipios y en qué no municipios hay jueces laborales. Por ejemplo, el juez municipal de pequeñas causas que existe en Bogotá, ¿cierto? Solamente en Bogotá, pero hay ciudades que no tienen jueces municipales de pequeñas causas. Por ejemplo, Zipaquirá hay juez laboral, pero allá no hay jueces municipales de pequeñas causas. Luego, ¿qué quiere decir? Que el juez laboral de Zipaquirá conoce tanto los procesos de primera instancia como los de única. En cambio, en Bogotá, los jueces laborales del circuito conocemos solamente de procesos ordinarios de primera instancia, no de única. Los de única los conocen los jueces municipales de pequeñas causas laborales, ¿no? Tengan en cuenta eso. Sepan a qué, porque lo primero que ustedes tienen que hacer es saber a qué juzgado, a qué juez dirigirse. Porque si no saben dónde poner su demanda, pues ahí sí, perdemos el año. Perdemos el año. Entre otras cosas, porque si usted no le dirige al juez, ¿qué es? Ese juez seguramente se va a declarar incompetente y de pronto le rechaza la demanda si usted no... Y hay tiempo que se pierde. Y en esto de materia laboral, pues entre más rápido salga los procesos, pues sus clientes van a estar más contentos. A un cliente que ustedes vayan a tener, cuando sean abogadas o abogados litigantes, le interesa es que su proceso ande, ¿no? Y lo posible que ande rápido, que no se demore esas eternidades como pasaba anteriormente, procesos de 5, 6, 7 años, no. Pero entonces eso importa, por eso importa tanto que usted acierte y sepa a qué juzgados que usted debe interponer la demanda. Aquí en el ejemplo es Bogotá. ¿Qué es lo que debe tener la parte, lo que debe tener una demanda? Miremos. Esta primera parte que yo la llamo de carpintería de manera coloquial, pero obviamente no es para subestimar lo que tiene. Lo que pasa es que ahí normalmente, ahí va el nombre de la abogada. Por ejemplo, en este caso se puso Vanessa Camacho, que está actuando en la condición de apoderar. El demandante se llama Nicolás Chacón. Y dice mayor de edad, domiciliado en Tel. Y me dijo a fin de presentar, ojo con esta parte, porque esto sí dentro de la calificación de la demanda va a ser muy clave, porque yo lo primero que voy a mirar cuando vaya a calificar esas demandas que ustedes me van a mandar por correo, cada uno de manera individual, tiene que decirme qué tipo de demanda, si es una demanda laboral, de primera instancia o de única. Y aquí, ojo con lo que les voy a decir, porque a pesar de que yo lo repito, me vuelvo cansón repitiéndolo, no sé por qué, a veces algunos alumnos y alumnas cometen el error. ¿A qué me refiero? A este error. Acuérdense lo que les dije en clases pasadas. En materia laboral no podemos hablar de procesos de mayor, menor o mínima cuantía. Ojo con eso. En materia civil sí se habla de procesos de mayor, menor o mínima cuantía. Pero en materia laboral no hablamos sino de procesos laborales de primera instancia o de única instancia. Ojo con eso. Entonces, tengan en cuenta eso, porque pues, se puede cometer el error de que ustedes me dicen que es un proceso laboral de primera instancia
Y la primera instancia tiene que ver con la cuantía, como les explicaba también. O sea, procesos que sean superiores a 20 salarios mínimos mensuales vigentes. Y que los que sean menores a 20 salarios, los competentes para conocer son los procesos, los jueces, se realiza a través de un procedimiento de única instancia, no de primera. Si ustedes me colocan aquí que demanda laboral es una demanda laboral de primera instancia, y luego, como lo vamos a ver más abajo, en la cápita donde habla de cápita de cuantía, me colocan no, que este proceso es menor a 20 salarios. Ahí hay una contradicción, porque si fuera menor a 20 salarios, no sería un proceso de primera instancia, sería un proceso de única. Ojo con ese error, que esos son los aspectos de las cositas, los detalles que yo tengo en cuenta para calificar. Entonces tengan muy presentes esta parte, que ustedes jamás se les ocurra decir, porque ahí sería como un pecado mortal. Si no me dicen, si llegan ustedes a anunciar que presente una demanda ordinaria laboral de mayor o menor o mínima cuantía, pierden mucha nota en esa calificación de ese trabajo que me van a hacer ustedes allá en casa. Entonces, ojo con ello. Reitero, tiene que decir demanda laboral de primera instancia o de única instancia. El siguiente acápite son los hechos. Entonces usted dice, conforme a los siguientes reclamados son hechos. Primero, aquí por ejemplo, que prestó mis servicios conforme a lo... En esto de los hechos, ustedes pueden inventar el hecho que quieran. Aquí por ejemplo este modelo trae que lo dividen a, bueno, puede haber sido de un solo carajo, de un solo tiro, haber dicho no. Hecho primero, el demandante se vinculó mediante contrato de prestación de servicios personales desde el día tal al día tal. Conforme a este ejemplo que lo estoy colocando, está hablando de prestación de servicios personales, pero no es laboral propiamente dicho, pero seguramente con esta demanda lo que se va a pelear es el contrato de realidad. Se va a decir al final en las pretensiones que declare que no existió un contrato de prestación, sino realmente que fue un contrato laboral. Pero digamos que para los efectos y para lo que nos interesa y que me interesa que ustedes aprendan los hechos, es que en los hechos no pueden haber varias cosas. O sea, usted no puede decir, por ejemplo, en el hecho 1, primero, que el señor realizó un contrato laboral a término indefinido y que además se inició de tal día a tal día y que además ocupaba el cargo de operador y que además fue despedido injustamente. No, ahí van como 5 o 6 hechos. Entonces, si usted por cada numeral tiene que corresponder a un solo hecho. Si usted hace una mezcolanza de 5 aspectos en un solo hecho, el juez al analizar la demanda dice no reúne los requisitos. Y no reúne los requisitos porque el artículo 25, precisamente tratándose de los hechos, dice en el numeral séptimo, leámoslo, dice: los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones clasificados y enumerados. Tienen que ser enumerados. No puede decir los siguientes hechos, por ejemplo, rayita, tal cosa, que es un contrato laboral de término. Siguiente, otra rayita, que era del 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2000. No es rayitas, números, tienen que clasificarlos, ya sea primero o colocarle otra, o A, o B, lo que sea, pero enumerarlos, porque lo exige la norma. Si usted no lo hace así, la demanda se la pueden inadmitir. Y es una de las mayores causales de inadmisión de la demanda en los juzgados laborales, por lo menos en Bogotá, que me conste. Allá generalmente los abogados cometen mucho ese error. En un solo punto meten 5 o 6 hechos. Entonces, ojo con ese detalle. Cada hecho tiene un numeral, hay que dividirlo, hay que separarlos. Bien, ¿entendido? Perfecto. Ahora, además de los hechos, la demanda tiene unas pretensiones. Bueno, aquí hay tantos hechos, miren. Estas pretensiones. Antes de entrar a explicar este tema de las pretensiones, una claridad. Usted puede colocar al primero, porque a veces me preguntan, doctor, si yo coloco primero pretensiones y luego hechos, ¿está mal hecho? No. Lo que pasa es que lo que manda, lo que uno ve por la experiencia, generalmente se coloca primero hechos y luego pretensiones. Pero si a usted le ocurre poner primero pretensiones y luego hechos,